bienvenidas a todos. Es un gusto para nosotros recibirlos en esta casa y especialmente a quienes nos acompañan en la mesa en el día de hoy. Está bueno esto de retomar la presencialidad en este tipo de eventos, donde hacía ya bastante tiempo que no nos veíamos y que no compartíamos instancias de este tipo. Sabemos que la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la salud opera como un claro elemento de mejora en lo que hace a poder llegar a tener una universalización de la salud. Pero para eso, y este es un poco el tema que nos convoca, es necesario tener una gobernanza fuerte. Nosotros en nuestro país entendemos que tenemos la suerte de que eso sea así, de que haya una estrategia, de que haya un presupuesto, de que haya un marco jurídico que avale y que permita llevar adelante todos estos procesos. Y en su momento, ya fue en el año 2019, justamente con el doctor Javier Carnicero y con Luis Tejerina, se llevó adelante una medición sobre estos aspectos, una medición que fue un poco más amplia porque abarcó lo que era todo el grado de madurez de la historia clínica y entre ellos los aspectos de gobernanza, y hemos tenido la gentileza de parte de ellos de poder usar la misma herramienta y ver cómo estamos unos años después. Nos parece que los resultados son promisorios, que es muy útil y que vamos a poder sacar conclusiones muy provechosas en la tarde de hoy. Así que, bueno, sin más le vamos a pedir al doctor Carnicero que nos ilustre sobre el tema que nos convoca. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gustavo, por la introducción. Me alegra mucho de estar esta tarde aquí. Por un lado, es una enorme satisfacción encontrarme con buenos amigos. Acabo de saludar con gran satisfacción a la doctora Ferreira, a Selene Indarte, de lejos y de mala manera porque no nos ha dado tiempo, a Pablo Orefice. En fin, una gran satisfacción y además considero que es un privilegio poder participar en las jornadas que ha organizado el Sanatorio Mautore. Es un privilegio porque esta mañana que he tenido una reunión con ellos me ha servido para aprender muchísimo, como siempre. Que vengo a Uruguay siempre me voy habiendo aprendido muchísimo. Por otra parte, estoy horrorizado. Estoy horrorizado porque detrás de mí va a hablar Daniel Luna. Y entonces, claro, me va a dejar muy mal, porque conozco y lo considero un amigo también desde hace muchos años, y claro, yo sé lo que saben ellos, ¿no? Bien, yo en primer lugar también me gustaría, que no le he dicho nada a Luis Tejerina, que lo veo ahora en la pantalla, que lo tenemos lejos, es una pena. No sabes, Luis, lo que te estás perdiendo por no estar aquí. No tienes ni idea. Bueno, yo tenía pensado hacer una introducción explicando un poco las líneas de trabajo que hemos hecho, que hemos sacado adelante con motivo de un trabajo que hice para el BID. La culpa de que yo esté aquí hoy la tienen Gustavo y Miguel, pero la culpa, digamos, de verdad la tiene Luis Tejerina y el banco, que son los que me impulsaron a trabajar sobre la gobernanza de salud digital. Y entonces hoy aquí yo estoy explotando muchísimo del conocimiento que adquirí con ellos. Yo no sé si ellos ven la presentación o... vale. El trabajo lo que voy a exponer esta tarde es una publicación, está basada en una publicación que hicimos para el BID, que yo debo decir que es uno de los trabajos que más me ha gustado hacer en los últimos años, entre otras cosas porque Luis Tejerina y su equipo son unos correctores fantásticos y no perdonan ni una. Entonces yo creo que quedó un trabajo que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, en cualquier caso es una publicación que hicimos para el BID, que también se tradujo en un trabajo que hicimos para el BID con unos compañeros de la empresa IN2 de Barcelona, y que lo veremos más tarde, que es cuando hicimos el análisis del modelo de madurez de la historia clínica electrónica. Ahí estás. Bien, esta es la publicación que les comentaba, que es un encargo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo, esto lo llaman ellos, creo recordar, Luis, que le llamáis pues material didáctico
para tener una guía sobre los conceptos básicos de la gobernanza. Lo primero que habría que ver es, cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Como comentaba antes, esto fue un trabajo que hicimos también para el BID, que fue cuando analizamos el grado hicimos un instrumento para analizar el grado de madurez de la historia clínica electrónica. Los ámbitos que tenía ese análisis de grado de madurez son la gobernanza. Claro, se trataba de valorar en un país, porque la herramienta está concebida para un país, qué grado de madurez tiene su sistema de historia clínica electrónica, considerando que se parte de la historia en papel, cuando no hay más que historia en papel y no siempre ordenada, hasta que se llega a una historia clínica electrónica interoperable, cuyo conocimiento y cuya información sirve para generar conocimiento, para tomar decisiones clínicas y de gestión y de salud pública y de investigación, etcétera, etcétera. Pero que sobre todo en esta última etapa se caracteriza por su grado de interoperabilidad, no solo dentro de la organización, sino también, como tienen ustedes en Uruguay, la historia clínica electrónica nacional. Ese es el grado de madurez máximo. Y se mide, o se analiza, porque no se mide nada, se analiza en los ámbitos de gobernanza, de personas y cultura, de infraestructuras y de información de salud, que es lo que normalmente llamamos información clínica. Si me pasa la siguiente, por favor. Cuando hablamos de qué es gobernanza, porque es un concepto que, por lo menos en España, se puso de moda hace unos años, todo el mundo habla de gobernanza, y yo no estoy seguro de que todos digamos lo mismo. Este concepto de gobernanza está obtenido de Kaufman, que fue, yo creo, la máxima autoridad, si no recuerdo mal, del Banco Mundial hace unos años, ¿no? Entonces, claro, ese conjunto de tradiciones e instituciones, lo de tradiciones es importante, a través de los cuales se ejercita la autoridad de un país. Este segundo punto lo añado yo, no es del autor, no se le puede echar la culpa a él, y si es una tontería. Desde mi punto de vista, en síntesis, lo que hace un sistema de gobernanza que consiste en ejercer la autoridad es poner por delante el interés general, no el interés personal, por supuesto, ni el interés de partido, sino el interés general del país o de la sociedad a la que estamos sirviendo, pero no de cualquier manera, sino siempre en el marco de un Estado de Derecho. Yo, como habrá seguro algún letrado en la casa, no se me va a ocurrir a mí definir qué es un Estado de Derecho. Pero el fundamento es que existen unas reglas por las que nos relacionamos todos unos con otros, que se cumplen igual para todos, para el gobierno también, y que los conflictos se dirimen por una autoridad judicial independiente. Estoy seguro de que si hay un letrado en la casa me dirá que esta definición está muy mal y que debía haberlo hecho de otra manera, pero yo creo que nos entendemos cuando decimos un Estado de Derecho. Claro, el proceso de gobernanza pues incluye la selección de los gobiernos, la supervisión que hace el poder legislativo sobre los gobiernos, cómo entran y cómo salen los gobiernos también, y el proceso que tienen los gobiernos y las autoridades de rendir cuentas ante los ciudadanos. A mí la palabra accountability, como es inglés y empleamos en castellano, no me gusta nada, pero hay que decir que ese concepto es más que decir dar cuentas o rendir cuentas. Para ellos es un concepto más amplio. Yo no sé cómo traducirlo al castellano, sinceramente, lo traduzco como rendición de cuentas. Comprende también la capacidad del gobierno para administrar recursos públicos de forma eficaz y elaborar y poner en marcha políticas, programas, proyectos, siempre en beneficio del interés común. Y, por supuesto, los ciudadanos también tenemos algo que hacer. Es el respeto a las instituciones, a las leyes del Estado que rigen las relaciones sociales y también las económicas. Pero claro, cuando hablamos de salud digital, esto es muy general y muy etéreo, pero si hablamos de gobernanza de la salud digital hay que concretar un poco. Me pasa la siguiente, por favor. Cuando hablamos de gobernanza de salud digital hay que ir a la Organización Mundial de la Salud, que es de donde sale esto, con alguna modificación que me he permitido hacer, y ahí ya estamos hablando de concretando que se refiere a Internet y salud, utilización de los datos de salud, que esto siempre con la normativa de protección de datos por delante, pues a veces es complejo. Estamos hablando de sistemas de información de salud y tiene unos requisitos, que son la participación. En materia de gobernanza es importantísima la participación no solo de los equipos directivos, sino además la transparencia, la responsabilidad ante la sociedad
la equidad y la efectividad. Yo creo que no hace falta repasar los conceptos, sino simplemente que todo ello está en el marco de un Estado de Derecho. Y como también tienen un término que me gusta mucho los americanos o los anglosajones, the rule of law, el Estado, que yo lo traduzco como Estado de Derecho, mejor que las reglas de esto. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, en salud nos tenemos que centrar en esto. Cómo se ejercen las responsabilidades, con qué normas y en qué áreas. Y sobre todo las condiciones para poder ejercer esa gobernanza que son las de ahí. Como antes hemos dicho que los ciudadanos tenían algo que hacer, cuando hablamos de gobernanza de salud digital, todos tenemos que hacer. Tienen que hacer las autoridades, que tienen obligaciones muy importantes, los gobiernos, pero también los equipos directivos de los hospitales y de los sistemas de salud y atención primaria, también los profesionales de esos centros, los médicos, las enfermeras, los contadores, el gerente general, etcétera, etcétera, y los ciudadanos también. Tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos también son parte de la gobernanza en general y de la gobernanza de salud digital en particular. Después, por favor. Este gráfico tan feo lo he hecho yo, o sea que por favor no lo critiquen. Lo he hecho yo y soy muy manazas, como he dicho al principio, y con el ordenador no mejoro, ni con el PowerPoint mejoro. A ver, el sistema de salud mundial de aquellos países que tenemos la suerte de tener sistema de salud se enfrenta a unos retos tremendos. Ahora mismo tenemos un doble perfil epidemiológico en todas partes, porque aquellos países que nos habíamos librado, como este país, de una mortalidad elevada por enfermedades infecciosas, por lo menos en España eso ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos lo que teníamos, que es el envejecimiento de la población y todo lo que ello trae consigo de enfermedades no transmisibles y crónicas. Y ahora tenemos también un problema con enfermedades infecciosas, que desde la campaña de vacunación que hubo en nuestro país en los años 60, pues habían dejado de ser un problema. Hombre, se nos moría gente de sepsis, se nos morían a veces de una neumonía complicada en personas que tenían, pero no era la mortalidad por enfermedades infecciosas, había dejado de ser un problema. Ha vuelto a tener ese problema, ha vuelto a presentarse este problema y no sé cuándo saldremos de él, si es que acabamos saliendo. Ya vamos a ir por la tercera ronda de vacunación y, entre otras cosas, eso supone un gasto monumental para los sistemas de salud, porque no es solo comprar la vacuna, es toda la logística de vacunar, que también es muy cara. Las enfermedades infecciosas nos obligan a invertir recursos en prevención en enfermedades infecciosas que ahora, afortunadamente, pues con el saneamiento, la potabilización del agua, las vacunas, el cuidado de la cadena alimentaria y todo eso, pues estaba controlado. Pero el COVID nos ha cambiado el mundo. Y en el tema de las enfermedades crónicas, pues como es lógico, ellos generan mayor frecuentación, que se suma a la mayor frecuentación que hemos tenido por el COVID. Y que por lo menos en España el sistema sanitario ha aguantado, pero no se ha recuperado. No se ha recuperado. Yo antes lo comentaba, yo creo que con Alicia Ferreira. Comentaba que, claro, teníamos un sistema de salud, pues, francamente bueno, pero el COVID nos ha dejado unas listas de espera monumentales para atenderse en los hospitales. Teníamos una atención primaria que desde hacía años no le prestábamos la atención debida y está ahora sufriendo mucho, porque, claro, tiene una demanda monumental por el COVID y tenemos las enfermedades crónicas que tenemos que hacerles caso. Y el cáncer y todas esas cosas, ¿no? Por otra parte, además, afortunadamente, los ciudadanos que tenemos, y aquí supongo que también, cada vez son más cultos, cada vez están mejor formados, y eso es bueno para la salud, la educación, pero también son más conscientes de sus derechos y hacen bien. Todo esto nos supone mayor frecuentación y mayor demanda de calidad. Y de que los servicios no solo quieren que se los den, sino además quieren que se los den bien y en tiempo oportuno, no de cualquier manera. Todo esto viene a decir que tenemos un aumento del gasto ocasionado por este panorama epidemiológico. Pero además no nos hemos olvidado del mayor gasto que supone las nuevas tecnologías de salud. Sin ir más lejos, los nuevos medicamentos, los tratamientos biológicos, los tratamientos del cáncer, cualquier medicamento que viene nuevo. Siempre pongo el ejemplo del sofosbuvir para la hepatitis C. Nadie discute su efectividad y ni su costo-efectividad, pero claro, el gasto que eso supone pues ha sido monumental, sobre todo al principio, ¿no?
Todo esto supone un aumento del gasto que cuestiona la sostenibilidad del sistema de salud, por lo menos la mayoría de ellos. Si además esto le añadimos que todos los sistemas de salud de los países occidentales tenemos una calidad mejorable, esto lo dice un autor muy importante, no recuerdo ahora el nombre, pero lo dice un autor muy importante, tenemos una eficiencia mejorable, pues claro, tenemos un problema de sostenibilidad. La única manera que vemos muchos para asegurar esa sostenibilidad es pues, que el sistema de salud ya no puede seguir siendo como era, que hay que transformarlo y que la única manera de mejorar la situación del sistema de salud es aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación. Y hay una cosa que añado, que es que la asistencia sanitaria, la salud pública, no se diga de la investigación, son servicios que requieren un tratamiento intensivo de la información. Intensivo. Yo no creo que haya nadie que trate de una forma tan intensiva y tan dispar como el tratamiento de la información que se hace en la asistencia sanitaria. No hay más que ver lo difícil que es hacer una historia clínica electrónica, que no es más que un registro de información y un análisis de la información, y nos sirve para hacer un análisis de la información. Ese tratamiento tan intensivo, pues yo no digo que en otros sectores no lo haya, pero desde luego en salud es tremendo. Y la única forma de manejar eso es con la digitalización. Por eso se habla de la transformación digital del sistema de salud. Y ahí es donde veníamos a parar. Para esa transformación digital, ya me puede pasar a la siguiente, por favor, nos hace falta un sistema de gobernanza. Es un sistema que nos permita relacionarnos unos con otros, saber cómo vamos a manejar los datos, cuáles son los niveles de protección que tienen que tener, qué cautelas de protección de datos hay cuando yo hago un trabajo de investigación, qué derechos tienen los pacientes que tenemos que respetar, qué obligaciones tenemos los que trabajamos en las instituciones de salud o en los organismos de salud, qué derechos de los pacientes tenemos que respetar, qué obligaciones tienen los pacientes que respetar, cómo se relacionan los pacientes con el sistema de salud, etc. No me he traído las gafas. Es que yo ahí no lo veo porque no llevo las gafas puestas y no las llevo porque con la mascarilla se me empañan. Y entonces, ¿para qué las voy a llevar? Aquí me quito la mascarilla. Pero bueno, en cualquier caso, los retos del sistema de salud son los que hemos comentado, que exigen que los gobiernos tomen acción. O sea, hagan algo. Los gobiernos tienen que hacer algo para responder a esos retos y para garantizar la sostenibilidad. Me he tapado lo que más necesito. El Ministerio de Salud tiene que hacer muchísimas cosas y tiene que tomar muchas decisiones, pero si hablamos de transformación digital del sistema de salud, en Uruguay, por ejemplo, hay una institución que se llama GESIC. Y esa institución dependerá, supongo, del ministerio, no sé si de presidencia del gobierno, o del ministerio que sea responsable de la agenda digital del país. Y como se ha hecho aquí en Uruguay, pues no se puede hacer una transformación del sistema de salud si no se hace a la par con la digitalización del país. Entre otras cosas, porque esa digitalización del país y esa agenda digital será la que se asegure de que hay conectividad en sitios distintos, de la que se asegure que hay unas normas de funcionamiento, de la que se asegure de la confidencialidad de las transacciones, de las reglas que van a regir todo eso, y eso tiene que ir a la par. Es necesario, por lo tanto, una legislación que tiene que dictar el gobierno, sí, ya lo puedo ver aquí, que contenga en materia de salud las disposiciones legales sobre la información clínica. Yo ya sé que aquí está resuelto, pero yo recuerdo cuando empezamos en España con la digitalización hace 4 días, pues que existía mucha resistencia por parte de los médicos porque les inquietaba mucho la validez de los registros electrónicos sobre la validez en papel. Yo creo que aquí habrá pasado lo mismo porque pasa en todas partes. Después a los médicos les inquietaba mucho, no la protección de datos, les inquietaba mucho la confidencialidad. Que no es exactamente lo mismo, pero claro, a ellos les preocupaba la confidencialidad. Yo respondía siempre que eso era importante, que la historia clínica electrónica lo podía hacer muy bien, probablemente mejor que en papel, porque como decía un buen amigo y conocedor de este asunto, decía que la historia clínica en papel solo guardaba la confidencialidad porque estaba inmersa en su propio caos.
Entonces, como estaba en los propios cuidados, pues entonces se respetaba. Y luego pues hay también, aunque aquí yo creo que este es un tema menor, disquisiciones sobre propiedad intelectual de la información, etc. Yo creo que este es un tema menor en este momento. Claro, el gobierno tiene que tener una estrategia digital para todo esto, pero esa estrategia digital que hemos dicho que abarca todo el país y que depende de GESIC, por ejemplo, no directamente hay una estrategia de salud digital, porque la salud digital o la digitalización de la salud o la informática no es un fin en sí mismo. Tiene que estar al servicio de una estrategia de salud. Y la estrategia de salud es la que marca los objetivos y los pasos que se van a dar y las acciones a corto y a largo plazo. Y el sistema de información, las tecnologías de la información, son el principal instrumento que tiene esa estrategia de salud para conseguir sus objetivos. Por eso, no es que esté en relación o coherente con la estrategia de salud, es que forma parte de la estrategia de salud. Y el presupuesto de la salud digital tiene que estar en el presupuesto de salud y los objetivos de la salud digital no es que tengan que ser coherentes, es que son los objetivos de salud, porque es el instrumento para alcanzarlos. Otra cosa es que tenga sus propios objetivos específicos, etcétera, pero que no los fija por su cuenta, los fija conforme con la estrategia general de salud. Esto es quizá, a mí me parece, la parte más importante de la gobernanza, que tengamos todos claro eso. Con todo esto lo que hacemos es la historia clínica electrónica y todas estas cosas. Pero todos estos esfuerzos serían vanos, siguiendo con lo de la estrategia de salud, si no incorporáramos las tecnologías de la información y de la comunicación a la cadena de valor del sistema de salud. ¿Vamos bien de tiempo? Vale. Entonces, yo tengo que preguntarlo porque si no, no acabo nunca. Entonces, si no incorporamos las tecnologías de la información a la cadena de salud, pues lo que habremos hecho es gastar muchísimo dinero en tecnologías de la información para seguir haciendo lo mismo, y eso es muy caro. Entonces dices, bueno, ¿y cómo se incorpora a la cadena de valor? Yo, aparte de que eso es más complejo que decirlo, yo siempre pongo un ejemplo. En un hospital el principal objetivo es mejorar el estado de salud de los pacientes a los que atiende. La historia clínica electrónica se dirige a ese objetivo. Y el primer paso para conseguir ese objetivo, que es lo que creo que resume lo de la cadena de valor, es que el personal que atienda a los enfermos, la digitalización se lo haga más fácil. Que pueda hacerlo con mayor facilidad. Si lo hace con mayor facilidad, a mí no me cabe duda de que además lo harán mejor. Y si lo hacen mejor, estamos trabajando mucho para asegurar los objetivos, el cumplimiento de los objetivos del hospital, que seguro que es hacer las cosas con mejor calidad, de una manera más eficiente, etcétera, que son lo que nos proporciona, en todo caso, la historia de salud electrónica o el programa informático o la solución informática de que se trate. Todo esto nos conduce a que ese sistema de salud lo estamos transformando y tenemos que tener un sistema de gobernanza para entendernos entre unos y otros, para que los pacientes sepan qué es lo que pasa con sus datos, para que los médicos comprendan la responsabilidad que tienen, que no hace falta que se la expliquen, pero bueno, comprendan la responsabilidad que tienen, para que los ingenieros informáticos sepan para qué trabajan, no hace falta que explicarlo, pero quiero decir que es importante que ellos se den cuenta que lo que están trabajando es para mejorar el estado de salud de los pacientes que acuden al hospital, no para tener un programa informático estupendo, trabajan para mejorar el estado de salud de los pacientes, y así sucesivamente. Esta gobernanza de salud digital, ¿quién tiene parte en esa gobernanza de salud digital? No solo el gobierno, que tiene muchísimo que hacer, sino también tienen los equipos directivos de los hospitales, que tienen muchas cosas que hacer. Desde generar grupos de trabajo, a esos grupos de trabajo darles facilidades para que puedan hacer su trabajo, respaldar lo que digan esos grupos de trabajo, que supone no solo decir que sí, sino además hacerles caso. Hacerles caso, porque si generan grupos de trabajo y no les haces caso, vamos mal. Los centros de atención primaria es exactamente lo mismo, y luego están los profesionales de salud. Esto no funciona si los médicos, las enfermeras y el personal que trabaja en un centro hospitalario o en un centro de atención primaria no participa. Participar quiere decir que hay que darles participación, pero que ellos tienen que participar y tienen que querer participar. Todos estamos muy ocupados, todos tenemos muchísimo trabajo, todos tenemos muchos pacientes que atender, pero parte de la tarea de la dirección del hospital y de los profesionales es organizarse para que esa participación no se pierda.
Si no tenemos médicos que nos ayuden a desarrollar cómo tiene que ser una historia clínica, pues lo haremos mal. Vamos, no hay ninguna duda. Entre otras cosas porque los médicos del Sanatorio Mautone tendrán criterios diferentes que los del Hospital de Clínicas de Montevideo. Eso lo hemos comentado también esta mañana, me parece. Entonces, no se puede hacer una aplicación estándar, primero porque el estilo de manejo de los pacientes no es el mismo, y segundo porque, como hemos comentado también esta mañana, no hay enfermedades, hay enfermos. Y claro, pues la manera de manejar a esos enfermos no es la misma siempre, o casi nunca. Los ciudadanos, pues los ciudadanos y los pacientes lo primero que tienen que hacer es decir, yo quiero que se me atienda bien y quiero que se me atienda en tiempo oportuno. Quiero que se utilice ese instrumento para atenderme mejor. Quiero que se utilice para analizar bien la información y las repercusiones que va a tener conmigo y hacer la continuidad de mi asistencia. De tal forma que si hoy me atienden aquí y mañana me atiende otro médico del mismo hospital de otra especialidad, no tenga que repetirle todo y él conozca todo lo que hay que conocer. Y aquí que tenemos Historia Clínica Electrónica Nacional, si mañana por desgracia tengo que atenderme de urgencias en otro centro, pues que puedan disponer de la información. Porque la información es, vamos, los fines de la historia clínica, en resumen, son tres. La asistencia, generar conocimiento y el documento legal que también supone. Entonces, la asistencia, una de las cosas que exige es la continuidad asistencial. Y eso se nos ha convertido en una herramienta buenísima la historia clínica electrónica. Terminando. Vale, pásame la siguiente, por favor. Ya termino. Estamos en un ecosistema de salud. Le podemos llamar de esta manera o le podemos llamar de otra. Si hacemos las cosas bien, tendremos el paciente en el centro porque para eso estamos. No porque no, sino porque para eso estamos. En ese ecosistema de salud que estamos hablando, sobre todo de asistencia, pues forma parte de salud pública, forman parte de empresas del sector en el doble sentido, en lo que aquí se entiende como empresas prestadoras de servicios y empresas de informática, empresas de laboratorios farmacéuticos, de dispositivos médicos, etc. Tenemos los gobiernos, el Ministerio de Salud, etc. Tenemos las universidades y los centros de investigación. ¿Qué pueden hacer los centros de investigación biomédica si no forman parte del sistema de salud o del ecosistema de salud? ¿Cómo puede funcionar un centro de investigación que investigación clínica por lo menos y también básica, si no está vinculado al sistema de salud? En esto pues tienen mucho que ver, en esa red asistencial que además forman los hospitales, tienen mucho que ver, como he dicho antes, los directivos y los profesionales. Me pasa lo siguiente. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer? Esta lista fue una sugerencia de Luis Tejerino, a la cual se lo agradezco mucho. El gobierno tiene que hacer unas cuantas cosas, pero tiene que hacerlas. La salud digital es una prioridad nacional. Yo esto lo vi hace años cuando empezó a hacerse aquí la estrategia de salud digital de Uruguay. Se declaró una prioridad. El presidente de entonces estaba muy interesado en la asistencia de los enfermos oncológicos. AGESIC tenía una línea de salud digital. Pero hace falta que además de que se declare una prioridad se cumpla. Y para eso tiene que darle, a mí me gusta definirlo como un respaldo preciso, diáfano y público. Preciso porque establece de forma concreta los objetivos y los recursos que se van a emplear. Si no se establece, si no se concreta, no es una estrategia y no es un respaldo. Diáfano, porque despeja obstáculos. Que no hay una legislación de historia clínica, la hacemos. Que no tenemos una legislación de propiedad de datos, se pone. Que no está previsto que la receta electrónica funcione sin firma manuscrita, hay que corregir eso. Eso es despejar obstáculos también. Y despejar obstáculos con el Ministerio de Hacienda también, y ese tipo de cosas, ¿no? Y público, porque lo que es público supone un compromiso. Y los ciudadanos tienen derecho a exigirlo. Hay que dotarle de un presupuesto. Hemos comentado lo de la congruencia de la estrategia, que eso también es papel del gobierno. Muy importante, promover la formación de profesionales, tanto ingenieros como profesionales de salud. Si no hay expertos, pues difícilmente tendremos resultados. Asegurar la conectividad, lo hemos comentado antes, que se supone que forma parte de esto, y promover y aprobar la legislación, como hemos comentado. Yo creo que ya solo queda una o dos, como mucho. Ya la última, ¿ves? La última. En resumen, tenemos también la legislación sobre información clínica, que yo ya he dicho que, por lo que he podido ver, en Uruguay eso está resuelto hace tiempo. Hemos comentado, la legislación sobre información clínica, también seguro que si hay un letrado en la sala me pondrá verde, pero yo digo que lo que se dirige es
a proporcionar seguridad jurídica a todos los que forman parte de ese ecosistema, los pacientes, los profesionales, los hospitales, etc. Los médicos porque ven que la confidencialidad es obligada y porque además lo que escriben en un registro electrónico tiene validez. Los hospitales porque están seguros de que eso se está haciendo bien y que no incurren en responsabilidad. Y además, como tienen la obligación de custodiar la historia, pues tienen una responsabilidad, pero también que tienen que cumplir. Tienen que asegurarse de que haya un identificador común de los ciudadanos de un país para recibir asistencia. Esto es fundamental. Ya sé que las organizaciones de salud lo hacen y los hospitales, por supuesto, que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, para evitar problemas de identificación de pacientes que suelen ser muy graves. El contenido de la historia clínica y, sobre todo, muy importante, los protocolos y los estándares y la interoperabilidad. Si eso no se define desde el principio, como se hizo aquí, por cierto, y de una forma general y con el respaldo del gobierno, acaba siendo muy difícil. Los derechos de los pacientes con respecto a sus datos y el acceso a su información clínica y la utilización de la historia clínica y la protección de datos, que es muy importante, pero no es solo la protección de datos. Yo creo que con esto he terminado, si no estoy mal informado. A ver, la última. Efectivamente, pues muchísimas gracias por vuestra atención y supongo que luego tendremos oportunidad de tener un coloquio, etcétera. Muchas gracias.